Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa con la mirada puesta en la Cámara de Diputados, iniciando una semana, si se quiere, puede ser llamada de transición, porque esta semana no hay previstas sesiones. Sí, la que estaba originalmente pedida se postergó para la semana que viene. Va a haber reuniones de comisión. Hoy inclusive hubo, en día infrecuente, hubo una reunión de comisión de la que ya hablaremos más adelante, pero bueno, son temas, no son necesariamente temas que le interesen particularmente al Poder Ejecutivo, tampoco necesariamente a toda la oposición que está pensando fundamentalmente en esa sesión que todavía no pidió oficialmente, pero que está prevista para el 4 de junio, la próxima semana. Hablaremos de eso, de todas esas cuestiones y de los temas pendientes también que tiene el oficialismo, justamente porque se habla mucho de las cuestiones que pide la oposición para llevar al recinto, pero todavía hay ¿cuáles son las cuestiones que le interesan al Poder Ejecutivo? De eso ya hablaremos, pero primero vamos a ver los títulos de la jornada. Proyecto de Margarita Stolbizer, propuesta para incrementar el número de miembros en la Cámara de Diputados. Ampliación de la Corte Suprema y la Auditoría General de la Nación. El Senado convocó a debatirlo en un plenario de comisiones. Y mejorar la competitividad aérea. Hay un proyecto impulsado por el diputado mendocino Lisandro Nieri. Esos son los títulos que dominan esta jornada y ya les presento a quien me acompañan. Sebastián Aldida, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, sí, tuvimos un intento de sesión motorizado por la oposición la semana pasada que fracasó a partir de las gestiones exitosas que encaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que fatigó los teléfonos de gobernadores y de referentes de bloques aliados o que podían ayudar en esta coyuntura para hacer caer el quórum. Ahora bien, la oposición va a contragolpear, ¿no? Va a llamar a una sesión seguramente para la semana que viene. Lo que hizo el riojano, lo que hizo Menem fue ganar tiempo, pero la oposición ahora deberá ajustar las clavijas en la confección del temario, deberá hilar fino en lo que es la selección de los proyectos que va a incluir para no repetir la receta con la que ya chocó la semana pasada. A veces una ambición desmedida no te termina llevando al lugar al que querés llegar y más, como dice el viejo refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero bueno, están muy justos en los números tanto la oposición como el oficialismo. La otra vez el oficialismo logró desactivar la sesión con solo 3 votos de diferencia. Digo, eran 126, creo que fueron 124 los que anotaron su presencia en el recinto, pero estaban hablando Nicolás Massot con Álvaro González, eran 126. Todo muy justo y muy atado con alfileres. El mismo panorama tiene la oposición, que ya funciona como una suerte de interbloque, como el viejo Grupo A, ¿te acordás? En épocas del kirchnerismo, donde claramente el liderazgo lo comparten Unión por la Patria y un sector muy dinámico de Encuentro Federal, pero con el aporte decisivo también de Democracia para Siempre y en menor medida de la coalición cívica y de la izquierda. Pero bueno, esta polarización entre un oficialismo y sus aliados y la oposición que tiene un funcionamiento bastante compacto, volverá a ponerse a prueba entonces seguramente la semana que viene, si así lo permiten los gremios de transporte, que esta semana comenzaba, no sé en qué quedó la negociación, un paro de vuelos comerciales, así que estaremos atentos a esa situación. Así es, mucho para conversar de lo que pasa acá en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, que son gran impacto también obviamente en esta Cámara. Pero ¿qué te parece si le damos la bienvenida a Daniela Romero, nuestra compañera? Así la integramos a esta charla. ¿Cómo Hola, están? Muy buen lunes para ambos, para todos. muy bien, gracias Dani, lo mismo para Gracias. vos. ¿Cómo estás? Y yo decía recién,
mucha actividad en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado, donde me parece que lo más importante de lo que se avecina para esta semana es lo que va a suceder el miércoles en el Senado, donde va a empezar a debatir un proyecto de nada menos que la ampliación de la Corte Suprema y también la AGN. ¿Qué sabes del Sí, tema? ¿Qué de sabes de las dos eso? cosas yo creo que lo que tiene más probabilidad de prosperar es el tema de la Auditoría General de la Nación, porque eso es algo que le interesa al Ejecutivo y que tiene en algún punto la esperanza de con esta ampliación de los miembros de la AGN pueda llegar a negociar una mejor silla y descomprimir un poco la situación que dejó la alianza de Emilio Monzó con el peronismo acá en la Cámara de Diputados. Eh, pero después el tema de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, si bien es algo que al Ejecutivo le interesa tratar, se mantienen bastante firmes en que no quieren que sea este año que se resuelva la cuestión de la ampliación de la Corte Suprema. Es un tema que genera muchas especulaciones, hay muchas versiones. Lo cierto es que también hay cierta presión de parte de los senadores para poder llevar adelante todas estas iniciativas que tienen pendientes, especialmente como negociación de todo el resto de las vacantes de los jueces que hay en la justicia federal. Entonces, en algún punto al Ejecutivo no le quedan muchas más opciones que, bueno, aunque sea que se empiece a tratar, que se empiece a debatir, Claro, por más que no llegue a una conclusión para antes de las elecciones. No claro. es el caso de la AGN. Yo entiendo que lo de la AGN sí quieren y hasta lo ven como muy posible que se pueda aprobar tanto en el Senado como en diputados en el corto plazo. A mí me parece que sí, que la AGN, bueno, le sirve también para descomprimir un poco todo lo que se le había complicado acá en la Cámara de Diputados respecto a esa sesión. Hablábamos de las cuestiones pendientes que tiene el Ejecutivo y bueno, convocar una sesión le está incomodando porque, por ejemplo, las cuestiones que tiene pendiente, el tema de baja edad de imputabilidad, que era la sesión que era inminente, pero eso lo dejó para Sí. más adelante porque compras un problema que es venir a que te hagan un planteo con la AGN. Ahora, antes de darle la palabra a Seba, agrego, en el caso de la Corte me parece que coincido con Daniela en cuanto a que lo van a empezar a hablar. La idea no es avanzar con el tema este año, me parece que van a esperar a ver, tener mayor muñeca a partir de un resultado que prevén favorable en las elecciones y bueno, con la nueva composición ahí sí, decididamente avanzar. Por eso, Seba, vos No, te exactamente. salías de Creo la que baña. no, sí, no, tanto ese tema como las grandes reformas que tienen que ver con la modificación tributaria, la reforma laboral, el gobierno está esperando a modificar la relación de fuerzas a partir de la confianza que se tiene en un resultado altamente positivo en los principales distritos del país de cara a lo que es la renovación de esta Cámara a partir del 10 de diciembre. De hecho, se especula que el presupuesto se trataría en el mes de diciembre, en extraordinarias, Claro. porque a partir de ahí el gobierno especula con tener una tropa propia más nutrida y más compacta. Pero bueno, el tema de la baja de imputabilidad no hay tanto apuro, es un tema que evidentemente es una agenda que despierta el interés de las carteras de seguridad y de defensa, pero ante la posibilidad de regalar un escenario de contraofensiva a la oposición con temas que arrinconan al gobierno, que incomodan, como las jubilaciones, como el tema de la discapacidad, que implican lo que para el gobierno significa un golpe al orden fiscal. En ese escenario es un tema que puede esperar la reforma del régimen penal de minoridad que implica la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Así que ese es un Claro. poco el debate que se está dando en el oficialismo. Claro, así es. Bueno, Dani, un tema que sí que le interesa y que lo va a llevar, no sabemos cuándo, al recinto, pero bueno, que tiene que ver con los anuncios de la semana pasada, que es el plan Colchón. Es más fácil de que decirle el nombre es Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Es más largo, pero bueno, no es tan difícil tampoco. Pero a ver, vos tenías unas placas sobre el tema, ¿no, Dani? Sí, porque bueno, ya que estamos hablando de lo que le interesa al Ejecutivo, viene perfecto hablar de esto, porque la verdad es que es una incógnita, José, si realmente esto va a prosperar o no este año. El tema es que acá se pone en juego una cuestión que es, a ver,
ellos sacaron la semana pasada una serie de medidas que van por decreto, pero también necesitan de este proyecto de ley para poder generar una seguridad jurídica y que pueda respaldar realmente estas medidas y que genere confianza para que realmente se puedan llevar a cabo. Y eso va a depender de un acuerdo en el Congreso. Las repercusiones del anuncio también en algún punto, si bien tenés a los opositores que ya en un principio salieron a criticarlo, lo cierto es que hay otros sectores, quizás díscolos, que prefieren quedarse en silencio hasta ver realmente cuál va a ser el proyecto. Así que un poco lo que traje para que charlemos es cuáles van a ser estas medidas que podrían sacar por proyecto de ley. Si vamos a las placas, lo primero que tenemos para repasar es que, bueno, justamente este plan colchón lo que va a modificar es que a partir del 1 de junio no va a haber, o sea, hasta 50 millones de pesos no se le va a informar a la agencia de recaudación, al ARCA, de dónde sale, básicamente. No se va a analizar los consumos ni los aumentos patrimoniales, lo mismo con este régimen simplificado de ganancias. Solamente se va a tomar en cuenta la facturación y los gastos deductibles, digamos. Y bueno, se paga ganancias por lo facturado y se paga bienes personales por las tenencias de activos, pero no tenés que estar básicamente dando explicaciones de dónde sacaste la plata. Esto es lo que va a empezar a regir a partir del 1 de junio. Ahora, ¿cuál es el tema? La idea es generar una confianza, pasamos a la siguiente placa, esta seguridad jurídica de las medidas, para que la gente se anime, porque ¿cuál es lo que plantean muchos es, bueno, ¿cómo se va a animar la gente si después esto cambia el gobierno y el ARCA puede mirar para atrás y sí hacer una investigación? La idea es, a priori, según lo que habían comunicado del Ejecutivo, es hacer modificaciones a la ley penal tributaria y a la ley de procedimiento fiscal. ¿Por dónde van a ir apuntadas estas modificaciones? Hay algunos sectores políticos que directamente quieren eliminar también el régimen cambiario, que es algo que no va a quedar en la agenda finalmente, porque en un momento también se habló de eso. La idea es modificar el monto por el cual se considera una evasión fiscal. Si pasamos a la siguiente placa, vamos en detalle. Hoy en día se le considera evasión fiscal simple a partir de 1.500.000. Y puedes tener ahí 2 o 6 años de prisión. Y si es agravada, es hasta 15 millones. La idea es que se modifique ese esquema, que se cambien los umbrales. Y también de parte de la ley de procedimiento fiscal, todo lo que tiene que ver con la prescripción y las facultades que tiene el ARCA, o sea, las acciones y los poderes del fisco para poder determinar y exigir el pago de los impuestos regidos justamente por esta ley. Si pasamos a la siguiente placa, vemos que el tema de la prescripción hoy en día está penada en 5 años para los inscriptos y 10 años para los no inscriptos. En lo que tiene que ver con las facultades del ARCA, reitero, esto de que no puedan mirar para atrás, o al menos que si va a mirar para atrás, que haya una limitación en cuanto a cuánto tiempo puede mirar para atrás. Esto es un poco para dónde va a ir la modificación. Traje una cita del ministro de Economía, Luis Caputo, que un poco lo que explicaba de por qué es necesario un proyecto de ley. Dijo que es para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente perseguir y revisar el pasado de gente que se adhirió al sistema que se está implementando. Claro, porque en algún punto esto... Sí. cada mensaje del gobierno de turno implica que, bueno, que lo que vos aceptes con esta administración, que después no te lo vayan a modificar. Es un poco lo que también sucedió con el gobierno anterior, el anterior del anterior. En realidad, el gobierno de Cambiemos, cuando hizo un exitoso blanqueo, pero después, cuando vino el gobierno de Alberto Fernández, también, por ejemplo, las exteriorizaciones de activos que tenían en el exterior, después te la empezaron a grabar con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, bueno, esto por lo menos intentan blindarlo por ley. Sí. Esa fue la respuesta que le dio el ministro a justamente una colega que le estaba preguntando esto en alusión a lo que estabas mencionando ahora, José. Es más que nada por el tema de la confianza,
Por eso es como que se volvió básicamente imposible esquivar al Congreso, porque si recordamos cuando se empezó se empezó a filtrar, se empezó a generar ruido con respecto de este famoso anuncio, lo primero que habían dejado trascender desde el Ejecutivo es que no iba a pasar por el Congreso, y durante los últimos días previos al anuncio, cuando terminaron confirmando que iba a haber un proyecto de ley, porque es básicamente imposible. Recordemos que tampoco puede ir por decreto de necesidad de urgencia, porque No, por DNU no puedes tocar temas tributarios, claro. entonces era imposible evitar el Congreso. La gran incógnita tiene que ver con esto que planteamos al principio. ¿Lo van a enviar y cuándo? Porque muchas veces ha pasado que anuncien un montón de reformas que quedan en el tintero y nunca más se terminan tratando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma provisional, que todo eso es condicionante también, la previsional de la laboral, ¿no? Cabe destacar. Se apunta más a que se trate recién el año que viene con el Congreso renovado. Eh, Después, por otro lado, tenés, por ejemplo, el DNU de la reforma migratoria, que al final nunca vio la luz del sol. Eh, entonces, hay una especie de reputación que te puede Sí. llevar a pensar, sí, realmente, si vos querés llevar a cabo este plan, no mandas el proyecto de ley, va a ser muy difícil. Bueno, el punto con esto es distinto, porque como bien estamos mencionando ahora, el tema de la confianza es central para poder llevar a cabo y que tenga éxito este plan que sacan por decreto. Entonces, es que te diría una prioridad del Ejecutivo en este momento que esto se trate y que no van a esperar a priori a las elecciones para intentar aprobarlo. O por supuesto que si llega a pasar que no lo aprueban, bueno, lo intentarán después más adelante, pero el éxito de este plan en algún punto depende de que el Congreso apruebe estos proyectos de ley, pueden ser dos, eh, hay que ver cómo lo terminan formulando. Lo cierto es que no estaba listo en el día del anuncio, así que si se espera, se esperará para las próximas semanas, pero sí va a ser una prioridad y sí va a ser algo que van a apurar. ¿Qué tantas chances hay de que se termine aprobando en el Congreso? La situación es difícil porque si bien hay algunos que dicen que, bueno, no, pero confiamos en que los gobernadores van a querer impulsar este proyecto, van a tener ganas de aprobarlo. No depende solamente de ellos y es muy difícil más que nada pensar en ese panorama, no en la Cámara de Diputados, Claro. pero sí en el Senado. Ujú. Sí en el Senado. Vas a tener Claro. que tener claramente a un bloque, a un interbloque peronista partido. Vas a necesitar de alguna forma de ese apoyo. Va a ser difícil que esto pase en el Senado, eso seguro, mucho más que en diputados. Pero bueno, en algún punto confían en que los gobernadores van a respaldarlo. Por supuesto que va a depender también de lo que diga el proyecto de ley. Hay que ver qué tan flexible va a estar el Ejecutivo a la hora de aceptar modificaciones, ¿viste? Por ejemplo, alguna modificación en cuanto a la cantidad de años de prisión o a la cantidad de años que se vaya eh, a mirar. Pueden haber ahí una negociación, hay que ver si el gobierno va a estar dispuesto a eso o si va a ser un intento de, sí, esto así como lo traigo, lo aprueban, o sea, no vamos a aceptar ninguna modificación. Va a ser, por supuesto, que un plato muy fuerte, en un contexto en el que un poco lo estábamos mencionando recién, lo decía Sebas, el oficialismo reconoce que el Congreso está muy difícil para abrir el recinto, Claro. muy difícil. Tuvo que dejar un montón de reformas que parecían inminentes, las tuvo que dejar pasar porque está muy difícil la situación en el Congreso, más que nada siendo un año electoral. Pero, reitero, a priori esta es una prioridad, el éxito de este plan va a depender también de cómo le vaya el proyecto de ley para poder generar confianza, así que va a ser un intento, casi te diría certero. No te digo certero porque el proyecto no lo tenemos, Claro. pero se entiende que sí, que la idea es que esto se acelere. Claro, hay que ver también cuál es la recepción que hay en los organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario había dicho en su momento, el primer día, el día que se presentó, justamente el viernes pasado, fue bueno, que estaban analizándolo a ver si las cuestiones que tienen que ver con el lavado, si las tenían en cuenta ese tema. Y, por supuesto, hay que ver cómo repercute en el Gafi. Nosotros estamos viendo el tema de la repercusión en el Congreso de la Nación, pero también, bueno, hay que ver que si
cumple con las normas internacionales. Imaginamos que después de haber tenido tantas prevenciones, bueno, las habrán tenido en cuenta esas cuestiones y habrán consultado un poco como para que, bueno, lo que menos necesita esta administración es bueno, que te saquen una tarjeta no roja sino gris, porque es lo peor que puede hacer el Gafi, pero bueno, imaginamos que eso Sí, lo tendrán en cuenta. obviamente que el gobierno no se va a querer buscar un problema, eso No, también te lo dicen, como obviamente que lo tenemos evaluado, por supuesto que lo tenemos recontra previsto, y hasta un poco se burlan de, creo que lo vimos lo vimos durante estas últimas horas, a partir de que Cristina Fernández de Kirchner un poco también dijo, ¿no? 50 palos, están hablando de narcotraficantes cuando el límite es 50 millones de pesos y se están muriendo de la risa. sí, Eh, y el oficialismo un poco celebró también esa lógica, ¿no? Porque no creen que eso esté en la discusión necesariamente y que hicieron muchísimo hincapié en que esta medida está recontrapensada. Yo creo que también fue postergada, no tanto por el tema de los estándares internacionales, por el tema del lavado de activos, porque no los noté, al menos yo, muy preocupados por eso, tanto como sí qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo en materia tributaria, porque bueno, obviamente que es muy fina la línea en cómo esto se choca, ¿no? Ellos terminaron resolviendo sacar por decreto desregulaciones que tienen que ver con cómo funcionan los organismos, tanto el ARCA como el Banco Central, pero no pueden obviamente hacer modificaciones penales, mucho menos con respecto de los delitos impositivos, claro. o sea, eso sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Entonces, yo creo que iba más por ese lado, el refinamiento jurídico que atrasó también un poco el anuncio, más allá de que hubo una excusa porque, bueno, de pronto les importaba la opinión de los kirchneristas, es decir, lo iban a tildar de electoralista. Bueno, todo eso en No, realidad claro. no era la razón por la que se retrasó. Estaban preocupados por esto, ¿no? Porque hasta dónde podían llegar sin que se genere un problema. O sea, los problemas los van a querer evitar, eso seguro. Claro, claro. Y es un poco como vos decías, evidentemente en un año electoral se complica todo el doble. Muchos dicen, bueno, por mil razones, pero bueno, no, es porque los legisladores están atentos a la campaña. No, en este momento todavía la campaña en realidad no arrancó, pero sí, es un año electoral y el gobierno está con la mente puesta en que que le va a ir bien en las elecciones, que seguro va a tener mayor tropa legislativa, pero sobre todo va a tener más legitimidad como para doblegar esas resistencias que pueda llegar a haber en ambos recintos, sobre todo en el más inconveniente que es el del Senado. El Senado, sí, ahí es donde está más complicada la situación. Yo creo que en diputados pueden llegar a construir Sí, un aval para aprobar este proyecto. El Senado va a ser más difícil porque por más ayuda de los gobernadores que tengas, es muy difícil. Pensá que casi la mitad del recinto es el Interbloque de Unión por la Patria. así es, sí, seguro. Eh, y tenés también a radicales un poco libres ahí que no responden a gobernadores y que Y tenés también te pueden jugar una... claro, tenés a ¿Qué? Lustó, por ejemplo, a Lustó que en temas económicos se va a poner muy estricto. Gracias, Dani. Sí, tal cual. Gracias, Dani. Bueno, Gracias a ustedes. nos vemos el jueves, seguro. Bueno, ahora hablamos de este proyecto que es lo que más le interesa hoy por hoy al Poder Ejecutivo, pero no tiene fecha de arranque ese debate. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025.
lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional
renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Segundo bloque de plenario y bueno, recién estábamos hablando de economía justamente con Daniela, con Sebastián, sobre los proyectos que mandó o en realidad que va a mandar el Poder Ejecutivo, que tienen que ver con el programa del Plan Colchón, así se lo conoce, que anunció la semana pasada. Y siguiendo con la parte económica, un poco de las cuestiones, las consecuencias positivas de esta baja notoria de la inflación, de los índices inflacionarios, se da obviamente en la cuestión, en un montón de aspectos, pero también en la cuestión de los créditos hipotecarios, que bueno, se revitalizan una vez que se apaga un poco, disminuye fuertemente la inflación, que es lo que ha venido sucediendo durante los últimos meses. Pero atendiendo a esas cuestiones, a la revitalización de los créditos hipotecarios, bueno, hay proyectos que, como el que nos va a presentar ahora Sebastián, que tienen que ver con una parte de los créditos hipotecarios, que es la venta de propiedades en pozo, ¿no? Sí, vos recién hablabas de la lucha contra la inflación y bueno, la política que encara con éxito, con relativo éxito de parte del Poder Ejecutivo para bajar los precios. Bueno, en el mercado inmobiliario eso no estaría sucediendo del todo, está habiendo una tensión a la alza de los precios en dólares y bueno, una buena alternativa que cuentan los inversores y también las personas particulares que necesitan un techo donde mudarse para adquirir la vivienda propia, es la inversión en pozo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, este es un mercado que tiene pocas regulaciones, que opera en una zona bastante gris, donde se alcanzan acuerdos a través de contratos que se firman, pero muchas veces frente al desamparo, ¿no?, de los compradores, que se quedan sin ningún tipo de garantía. A lo sumo pueden exigir la firma certificada de un escribano que le dé algún tipo de garantía, pero hay poca trazabilidad de los fondos que ponen inicialmente los compradores en estos proyectos, que son regulados por grupos fiduciarios o grupos empresarios que, bueno, se hacen de este pozo, que es la sumatoria de los anticipos, y a partir de ahí hacen un uso a veces regulado, a veces discrecional de esos fondos, que no necesariamente lo ponen para el avance de la obra, claro, en el proyecto en cuestión, sino que muchas veces se diversifican y se desvían esos fondos para otras actividades, que es lo que pasó con la gran estafa del Grupo Márquez Asociados, que generó 4.000 familias afectadas, damnificadas por una operatoria a todas luces irregular. Los dueños de este grupo empresario se le descubrieron propiedades en Miami,
no entregaban en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos establecidos en los contratos, las unidades y al mismo tiempo desarrollaban otras actividades, con lo cual, bueno, quedó a la vista, al desnudo, un desaguisado total, y por eso los ojos de la justicia están puestos en este grupo que tenía ramificaciones más allá de la provincia de Córdoba, tenía proyectos en otras provincias como Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y demás. Bueno, en función de ese tipo de situaciones, el diputado nacional que vemos en pantalla, un diputado muy dinámico de Encuentro Federal, Agos Carreño, presentó este proyecto que busca crear un régimen jurídico, un marco legal específico para la compra y la venta de unidades en pozo, ¿no? ¿Qué son las unidades en pozo? Bueno, son inmuebles que se compran cuando todavía no están construidos, ¿no? Que están en desarrollo, claro. Está en el proceso de ejecución de la obra. Muchas veces ni siquiera se encuentra iniciada la obra. Muchas veces el pozo, bueno, gráficamente de lo que se trata es de eso, de constituir un fondo inicial con el cual la empresa, por ejemplo, puede garantizarse la compra del terreno y poner los cimientos de una obra, y después, a medida que va vendiendo las unidades, va pudiendo comprar el resto de los materiales y va a poder contratar el resto de los servicios de albañilería, de mampostería y demás, para ir levantando en altura esos proyectos. Entonces, este es un proyecto que lo que busca es dotar de transparencia, de trazabilidad, generar mayores controles estatales y también disponer de sanciones severas a aquellos desarrolladores inmobiliarios que tengan incumplimientos en lo que tiene que ver con la demora de los proyectos de la entrega de las unidades y que no las puedan justificar, ¿no? Por ejemplo, que te entreguen una unidad, no sé, 2 años después de lo que está pactado en el contrato fiduciario. Se inspira en experiencias de otros países como España, México y Estados Unidos, y es un proyecto que es complementario de la Ley de Defensa del Consumidor. No se trata, claramente, y esto lo explica el diputado, de demonizar una actividad que facilita y genera mejores condiciones de acceso a muchas familias que quieren acceder por primera vez a una vivienda propia o que de repente no podrían acceder, no sé, a una casa familiar, solamente un buen ambiente, pero que de esta forma, como obviamente entraña su riesgo, la idea es con este proyecto la idea es minimizar el riesgo. Entonces esas familias que no podrían comprar un 3 ambientes pueden de esta manera acceder a precios más bajos. Bueno, ¿por qué es más bajo? Bueno, porque es una inversión con algún tipo de riesgo y además la unidad no la tenés de forma inmediata, sino que tenés que esperar a que se termine de construir y después, por supuesto, que viene la parte de la escrituración. El objetivo de esta iniciativa es la protección de los compradores, garantizando la transparencia, el uso adecuado de los fondos, es decir, que no se terminen destinando esos fondos para otras utilidades ajenas, y la responsabilidad en la ejecución y entrega de las obras con sanciones por incumplimientos para desarrolladores. Después vamos a ver cuáles son ese tipo de incumplimientos, pero vamos a la siguiente placa. Los fondos aportados por los compradores solo podrán destinarse a la obra comprometida. Además, lo que exige esta iniciativa impulsada por Agos Carreño es un fondo de garantía. Te preguntará, José, ¿qué es un fondo de garantía? Es una especie de seguro de caución que tiene que ser equivalente al monto de los anticipos que son aportados por los compradores iniciales, de manera tal que ese fondo pueda devolverse en caso de que haya algún tipo de incumplimiento en los plazos de entrega de las unidades. Y a todo esto también hay multas, ¿no? Por cada día extra que se pasen de lo que quedó estipulado en el contrato, los desarrolladores inmobiliarios tienen que devolverle al comprador un porcentaje hasta el 10%. Esto lo vamos a ver en la siguiente placa, pero primero esta que tenemos en pantalla, que obliga, por ejemplo, a los desarrolladores inmobiliarios a publicar anualmente balances que tienen que estar auditados por profesionales matriculados. Esto es muy importante porque hace a la seguridad jurídica de esta inversión, y por otra parte también se establece la obligación de parte de los desarrolladores de publicar y facilitar a los compradores de avances de obra de forma trimestral con los respectivos plazos de entrega
y eventuales demoras, por ejemplo, por factores climáticos que pueden justificar lo que sería una dilación o una demora justificada en este caso de la entrega de las unidades. Siempre en los contratos se establecen como plazos que son razonables en lo que tiene que ver con la entrega de las unidades, pero cuando ya pasa muchísimo tiempo, claramente hay algo que tiene que ver con, no sé si una descapitalización, un desvío de fondos que tiene que claramente revisarse. Pero hay más disposiciones en este proyecto que lo vemos justamente ahora en pantalla. Se prohíbe para los desarrolladores la posibilidad de iniciar nuevos emprendimientos en caso de que hayan incumplido con los compromisos previos, ¿no? Se meten en una lista negra. Claro, sí, si hay demoras que sean considerables en la entrega de proyectos, no pueden empezar un edificio al lado, claro, ¿no? Primero tienen que cumplir con los compromisos asumidos y, claro, como decís vos, se te pone en una lista negra y, bueno, tenés que terminar con lo que pactaste con los compradores antes de iniciar un nuevo proyecto que puede estar viciado, ¿no? Porque no se sabe cuál es la seriedad de estos emprendedores, de estos desarrolladores. También se establece en esta iniciativa la creación del Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios que estipula la obligación, ¿no?, de los desarrolladores de inscribirse en este registro y una penalidad, lo que anticipábamos recién, una penalidad por demoras injustificadas con una multa diaria equivalente al 0,1% del valor total del contrato hasta un tope del 10%. Es decir que los compradores que se ven perjudicados en lo que es los tiempos de entrega de las unidades pueden recibir un resarcimiento. Hay más ítems que vamos a seguir revisando. Por ejemplo, sanciones penales más severas por estafas. Acá esto acarrea una reforma del Código Penal de manera tal de hacerlo más exigente y se establece una pena de 2 a 8 años de prisión cuando haya perjuicio económico, cuando mediare situaciones de engaño o de abuso de confianza de parte de los desarrolladores para con los compradores, que muchas veces ponen en riesgo los ahorros de toda la vida, ¿no? Es una situación muy vulnerable, ¿no? Claramente el eslabón vulnerable son las familias que entran en estos pozos y que van pasando los años y no terminan entregándose las unidades. Por eso es muy importante establecer una estructura legal, un marco legal que ponga blanco sobre negro y que regule este tipo de situaciones. Creo que nos queda una última placa o ya estamos con la última. Creo que no, creo que esta es la última. última. Pero bueno, la idea es eso, es generar un marco de mayor transparencia, lo decíamos recién, que genere responsabilidad de parte de los desarrolladores en lo que tiene que ver con sus compromisos, con los plazos y que cumplan cabalmente con sus obligaciones, José. No, está muy buena que lo que vos decías, es darle un marco regulatorio a una actividad que, bueno, este proyecto no tiene ningún costo fiscal, así que lo que pretende es darle certezas en... Yo hablaba de la reactivación del crédito. En este caso me parece que no amerita. Los créditos para vivienda no van para pozos, que me parece, creería que no van para eso, pero bueno. No, son para unidades ya terminadas, pueden ser nuevas o usadas, pero cuando los bancos autorizan el desembolso de dinero X cuando ya hay una unidad física terminada que se puede entregar en el acto, ¿no? Cuando te entregan las llaves. Acá es un compromiso a futuro lo que se establece en estos contratos, que en general son impulsados por grupos fiduciarios, ¿no? Esa suele ser la modalidad contractual. Hay otras modalidades, pero esa es la más corriente. Así es, bueno, así que le deseamos suerte a esta iniciativa. Y sobre iniciativas vamos a conocer ahora una que propuso la diputada entrerriana Blanca Osuna, siempre preocupada por los temas de educación, que proyecta incorporar a la inteligencia artificial a los planes de estudio. Veamos lo que ella nos contaba justamente hoy sobre su iniciativa. Respecto a algo que está bueno decirlo con todas las letras, hay una situación gravísima en la educación argentina que básicamente tiene que ver con su desfinanciamiento.
El impacto que eso tiene ha traído aparejado la exclusión de millones de niños y niñas, porque educarse implica tener efectivamente un contexto apropiado, un docente, una escuela, pero sobre todas las cosas, todo el instrumental necesario que son cosas básicas, ¿no? El acceso a los útiles, a los libros, y en este caso y en esta etapa también a instrumentos y material tecnológico, porque la alfabetización digital debe necesariamente de formar parte de la educación en la Argentina. Y entonces nos encontramos con que se hace bandera con definiciones que de algún modo buscan descalificar lo que es el proceso educativo al afirmar hay niños que en tercer grado no saben leer y escribir, cuando la verdad que ese tema y esa definición amerita un análisis pormenorizado que echa en tierra con esas afirmaciones, y sobre todas las cosas porque se apoyan en evaluaciones que de algún modo dejan de lado el análisis del contexto y una serie de apreciaciones muy específicas relativas a lo instrumental de la prueba que se aplica y a las conclusiones que de ella se derivan. Entonces creo que esa insistencia en proyectos guarda relación con la destrucción de un programa que tuvo su aplicación más de 10 años y que fue el Conectar Igualdad. El desfinanciamiento de ese proyecto, que se materializa en su desaparición en ningún renglón, está presente en el proyecto de presupuesto que finalmente no se aprobó y que envió el Ejecutivo para este año. De modo que quitar la posibilidad de acceder a la educación instrumental y formativa respecto a la tecnología pone en riesgo la perspectiva de una formación seria e integral de millones de chicos en la Argentina, sobre todo aquellos que están incluidos dentro del rango de la pobreza o la indigencia. Esa es la razón principal. De algún modo es restituir el derecho de poder educarse, porque efectivamente sí, en la Argentina hay jóvenes y hay niños, niñas que tienen acceso a esa posibilidad de contar con una compu, con una netbook. Claro, es de decir, poder... para que no se potencie o no se amplifique mucho más esta brecha digital que hay entre aquellos que se profundiza. Claro. Que se profundiza a partir de que el Estado no acompaña el proceso formativo real de millones de chicos y chicas en la Argentina. Yo creo que es eso. Nosotros en la iniciativa que hemos presentado, además, vamos más aún y exigimos que en materia de inteligencia artificial haya una activa política en la materia, una activa política que además incluya la educación de los niños y niñas, de los estudiantes, pero también la formación docente. Total. Y que haya una regulación, intervención del Estado en un plano donde la autonomía intelectual, la sujeción a formatos que muchas veces pueden ser limitantes del propio pensamiento, merece que efectivamente en la etapa de formación de niños y jóvenes la educación atienda. La escuchábamos a la diputada Blanca Osuna en el programa Quórum, justamente hablar sobre este proyecto para incorporar la IA a los planes de estudio. Bueno, es una iniciativa bastante interesante porque, bueno, yo escuchaba, Seba, en estos días, por ejemplo, cuando se habla, cuando es cada vez más latente, más
más común la utilización del acceso de cualquiera a la inteligencia artificial a través de ChatGPT, por ejemplo. Bueno, alguien decía que en el futuro cercano, por ejemplo, todo trabajador va a tener como asistente a la IA. Es inevitable, me parece. En los tiempos digitales que corren es una herramienta que está cada vez más afincada en el uso cotidiano de la mayoría de nosotros. ¿Quién no ha consultado algo en Google, no ha puesto, bueno, no sé, alguna referencia histórica, algo que te ayude para el trabajo o para simplemente saciar la curiosidad? Me parece que está cada vez más instalada en el imaginario la posibilidad de contar con eso como una extensión casi del conocimiento, ¿no? Y poder interactuar con esa red de conocimientos que está en esa gran, ¿cómo diríamos? Ese ecosistema digital que nos rodea permanentemente. Creo que es un desafío a futuro poder integrar esas herramientas de la tecnología, pero sin por eso anular el pensamiento crítico, sin por eso, no sé, machetearte en un examen. Claro. Digo, poder congeniar la utilización de estas herramientas que sirven para nutrirte, pero sin avalar las avivadas, ¿no? Claro, seguro, seguro. Bueno, y hoy comentábamos, damos vuelta a la página y comentábamos que hoy hubo una actividad en comisión. Estaba un día, fecha infrecuente, los lunes no hay en reuniones de comisión, pero este fue una excepción, una reunión informativa a las 11 de la mañana sobre la comisión de discapacidad. Discapacidad va a estar en todo el pico de atención, porque la semana que viene la sesión está pedida para tratar la emergencia en discapacidad. Lo que se trató hoy fue con especialistas y expertos sobre el tema cooperativa, un proyecto para fortalecer a las cooperativas que trabajan en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Un detalle, por ejemplo, algo que se escuchó durante la reunión fue que una de las participantes, de las expositoras, dijo que 5 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en la Argentina. Un dato muy importante, eso lo dijo Mariana Pacheco de la cooperativa La Huella. De ese total, el 82,5% no tiene trabajo. Está hablando de personas de entre 18 y 64 años. Y además se conoció, este es el otro dato que tiene que ver con la discapacidad, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Me parece que los números son altos, los que da el costo fiscal para la emergencia en discapacidad. Están hablando de entre un 0,22 a un 0,42 del PBI. Son números importantes. Sí, 0,22 es para el universo actual que cuenta con el certificado 1 de discapacidad. Eso es la proporción respecto del Producto Bruto Interno, ¿no? Tengo entendido. Y 0,42 es en el caso de que se incorporen más beneficiarios de acuerdo al proyecto que estaría en discusión, el dictamen de la mayoría que establece compensaciones arancelarias por la diferencia entre lo que efectivamente pagó la autoridad de aplicación desde diciembre del 2023 hasta el 1 de enero de este año, en comparación con lo que marca la variación de precios del INDEC, ¿no? Así es. Sí. Así que, bueno, sí, es significativo desde el punto de vista fiscal, y ahí el gran dilema es si el Estado está en condiciones de afrontar, si vale la pena afrontar este esfuerzo fiscal para beneficiar a colectivos que arrancan de condiciones de desigualdad, ¿no? Para poder insertarse en la sociedad. Valer la pena lo vale, pero bueno, habrá que ver si se hace. Claro. Vamos a otro corte y después seguimos con la parte final del plenario.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados.
Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Tercer bloque de plenario, y en el primero hablábamos sobre el proyecto del gobierno que va a presentar en el Congreso, que es el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, el conocido Plan Colchón, que se presentó el jueves pasado en una conferencia de prensa que dieron el vocero presidencial Manuel Adorni, Luis Toto Caputo y otros funcionarios que dieron detalles a este proyecto, que tiene 2 etapas. Una viene con decreto, por decreto, y una adecuación del sistema a través de la UIF, y una segunda etapa que son los proyectos de ley para, como decía Daniela, nuestra compañera Daniela en el primer bloque, decía, para blindar a los ahorristas de aquí al futuro frente a las próximas administraciones, que lo decía Daniela, parafraseando justamente lo que dijo el ministro Luis Toto Caputo. Tus dólares, tu decisión. Ese es el apotegma que presenta esta administración sobre estas cuestiones, que tienen modificaciones que van a la ley penal tributaria y la ley de procedimiento tributario. Sobre este tema, justamente sobre esas modificaciones, escuchemos lo que decía acá Alejandro Vilca. Es un país donde parece que el que tiene plata, digamos, guardada o hecha a mala vida, hoy la puede manejar y gastar sin que nadie lo controle, ¿no? Algo que nos parece que es grave, ¿no? En un país donde la verdad el que se esfuerza, el que paga sus impuestos, digamos, hoy lo castigan cada vez más, aquel que gana la plata o los dólares de alguna forma irregular, digamos, hoy parece que no es penalizado, no es controlado. Entonces esto nos parece grave, ¿no? Ya nosotros lo advertimos esto con lo que nos planteaban lo del RIGI, los blanqueos. Bueno, nos parece grave esta situación porque, bueno, lo que lleva es a que cada vez más Argentina se parezca más a un paraíso fiscal. Entonces eso es grave, ¿no? Por eso nosotros ya del Frente de Izquierda lo vamos a rechazar. Nos parece terrible esta situación. Pero bueno, sabemos, ¿no?, que este gobierno siempre premia, ¿no?, parece, a los evasores. Y bueno, yo creo que son políticas que marca este gobierno, que aquellos que están o consiguen fondos, digamos, de alguna otra forma, sin blanqueo, sin nada en los marcos legales, parece que hoy están premiados, ¿no? Esto no nos parece grave. Vuelvo a repetirte, vamos a esperar que llegue este proyecto, conocer más el decreto a profundidad, pero nos parece una barbaridad, ¿no? Escuchábamos al diputado de izquierda Alejandro Vilca. Bueno, hablaba en el programa Pasos Perdidos y hablaba de, bueno, la necesidad de evitar que Argentina se convierta en un paraíso fiscal, y bueno, ese premio a los evasores que anticipaba que rechazaba. Y obviamente la izquierda, bueno, cuando hablábamos al principio de los apoyos y rechazos que va a tener acá en el Congreso
los proyectos estos del gobierno. Nada, con una iniciativa que en definitiva no pone incentivos a quienes quieren cumplir, ¿no?, con las obligaciones tributarias. Eso es un poco la lógica histórica de quienes se niegan a un plan de blanqueo, de exteriorización de activos. Lo cierto es que todos los gobiernos, inclusive los de signo kirchnerista, han tenido planes de blanqueo. Muchas veces se dice, ¿no?, un blanqueo y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Pero bueno, va a ser materia de discusión cuando llegue este proyecto. Decía recién Daniela que está en la última etapa de elaboración, de confección. En algún momento lo vamos a tener en nuestras manos para poder leerlo y entender un poquito más al detalle de qué estamos hablando. Por ahora tenemos el trazo grueso que fue anunciado en conferencia de prensa por el portavoz presidencial y después también otra conferencia del Ministerio de Economía, pero bueno, vamos a tener todos los elementos para poder desmenuzar la cuestión más adelante. Claro, la frase entera es un blanqueo, una moratoria y una emergencia. No se le niega a ninguna administración, lo repite siempre Miguel Pichetto. Pero bueno, también le recuerda que ya moratoria ya le dieron, blanqueo ya hubo y emergencia ya se le aprobó. Entonces, un poco lo que se le hizo en su momento al gobierno anterior de Alberto Fernández cuando decía, bueno, cuando pidió un segundo blanqueo le dijeron, no, ya te dimos un blanqueo. En este caso, el gobierno dice que esto no es un blanqueo, dice que es una propuesta para la utilización de los dólares. Veremos, bueno, si quiere un poquito de blanqueo. Es un blanqueo no tradicional, sí, con la diferencia de que acá no están pagando impuestos y el objetivo siempre es que esos dólares que están debajo del colchón se vuelquen al consumo, ¿no?, a la circulación en la economía y que eso dinamice en el marco de una economía a la cual, más allá de la inyección muy importante de dólares de parte de organismos internacionales, todavía requiere sumar más volumen de dólares y esto es un incentivo fuerte, ¿no? Claro que esto puede llegar a habilitar algunas actividades que pueden llegar a ser sospechosas. La oposición pone la mira en actividades de lavado de activos, bueno, que se pueda declarar, que no haya que declarar los ingresos provenientes, no sé, de red de trata, de narcotráfico y de toda una gama de ilícitos que de esta manera quedan por fuera de los ojos de ARCA. También hay mucha atención de parte de la actual gestión de no dejar nada librado al azar y que justamente se blinde a los zorristas de cualquier tipo de investigación que pueda encarar una gestión de distintos signos en el futuro, ¿no? Porque bueno, hoy gobierna Libertad Avanza, pero cabe preguntarse qué podría suceder si gobernara nuevamente el peronismo, el radicalismo o cualquier fuerza política que no esté tan de acuerdo con este mecanismo de blanqueo, no sé cómo llamarlo, y que decida, bueno, investigar incluso judicialmente a través de todos los mecanismos a los zorristas que entraron genuinamente a través de este mecanismo a volcar esos dólares en la economía que tenía debajo del colchón. Así que, bueno, escuchábamos entonces a Vilca, al diputado Vilca, por la negativa. Ahora vamos a escucharle desde la otra vereda al diputado radical Atilio Benedetti, quien estuvo en Pasos Perdidos y esto decía. La verdad que creo que es como idea, es una idea totalmente disruptiva. Digo, para decirlo en términos prácticos, viene a ser un blanqueo blue o una versión de blanqueo distinta. Yo no estoy en contra de esta posibilidad, pero indudablemente que, más allá del anuncio del gobierno, habrá que ser muy cuidadoso en la ley, ¿no? Para que, en todo caso, esta posibilidad que se le brinda a muchos ciudadanos que, como bien creo que dice el ministro, han encanutado dólares durante muchos años como una protección, puedan incorporarlo al circuito comercial, pero que esto no se mezcle con lavado de dinero. Así que me parece que allí está la delgada línea, la preocupación. Miren, yo tuve oportunidad durante el gobierno del presidente Macri de estar como director de un banco público y la verdad que allí aprendí a la trascendencia que le da el sistema financiero internacional al cuidado del lavado de dinero. Así que esperemos la ley. Como idea, me parece una buena idea, me parece que va a sacar muchos dólares que están allí debajo del colchón, como se dice,
pero habrá que ser muy cuidadoso con el detalle para que no se mezcle una cosa con otra. Escuchamos al diputado radical Atilio Benedetti, bueno, mostrando su, a priori está de acuerdo con la, pero bueno, quiere conocerlo más. Y un poco también lo que también comentábamos, el hecho de que más allá de lo que vaya a los votos que se vayan a conseguir en ambas cámaras, siempre hay que estar muy atentos a lo que opinen los organismos internacionales, porque en estas cuestiones no es que dependas, estés en función de lo que te ordene el FMI ni nada por el estilo, sino que, bueno, pasa por la aprobación o no de esos organismos como el Gafi que están atentos a que cumplas las normas estrictas a nivel internacional. Se supone que atendiendo a todas las prevenciones que hubo, se habrán cumplido. Veremos si así sucede, lo iremos viendo a medida que bueno, vaya transcurriendo este tema, ya se conoce el decreto, ya veremos cuándo se conozca el proyecto y a qué comisiones es finalmente derivado. Damos vuelta a la página, vamos ahora, volvemos al Congreso en materia de proyectos presentados. Un diputado que viene presentando muchos proyectos, que volvió a la actividad, al centralismo que tenía otrora, que es el diputado del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto del e-voting. ¿De qué se trata? E-voting, sí, es el anglicismo, ¿no?, del sufragio digital remoto. Esa es una de las patas de esta iniciativa, que también se combina con el correo, con el voto por correo postal, que es algo que ya lo había instalado con fuerza Cambiemos, para permitir el voto de argentinos residentes en el exterior, que después fue revisado por la administración del Frente de Todos. Siempre es un tire y afloje esa cuestión. Me parece que lo más novedoso de este proyecto que presentó Gerardo Milman, diputado que mantiene los pies en el plato del PRO, pero que está cada vez más pintado de violeta, y como decías vos, levantó mucho el perfil después de estar bajo la sombra del escándalo vinculado al intento de magnicidio de Cristina Kirchner. Se le pidió que bajara el perfil, pero ahora parece reivindicado, si se quiere, por la administración violeta, y muy laborioso el diputado, presentando muchos proyectos de ley. En este caso, él muy preocupado por la baja concurrencia a las urnas en las votaciones locales que hubo a lo largo del calendario electoral, en lo que va del año, en provincias como Santa Fe, Jujuy, Salta, San Luis, y que fue muy notoria la baja participación electoral que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Tan solo el 53,4%, si no me equivoco, de los ciudadanos inscritos en el padrón fue a votar por la opción de su preferencia. Es decir, 1 cada 2 ciudadanos solamente cumplió con la obligación, porque esto hay que subrayarlo con mucha fuerza, es una obligación votar. No es un fenómeno que se pueda acotar a las fronteras nacionales. Esta situación de apatía, de desinterés por el voto, por la política, por entender que la dirigencia política no resuelve las necesidades que tiene la población, es un fenómeno que se está dando también en el resto de los países de la región. Pero veamos el dato, me parece que es muy significativo, de este diagnóstico, ¿no?, sobre la baja participación electoral, desglosando provincia por provincia, ¿no?, empezando por lo que fue la primera votación, creo que había sido por la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, a la cual solamente acudió el 55,6%. En ese momento nos pareció una cifra muy baja. Después, bueno, viendo lo que fueron los guarismos como el de la Ciudad de Buenos Aires, no parece tan baja, teniendo en cuenta que era una reforma constitucional, pero sigue siendo una cifra relativamente baja. Jujuy 64%, Salta 62%, San Luis 60%, y la Ciudad de Buenos Aires, el caso más paradigmático, si se quiere, 53,3%, lo cual refleja, bueno, un fenómeno muy actual, ¿no?, que se viene dando de democracias de baja intensidad. Vos sabés que, a propósito del resultado en la ciudad, ese número que es escalofriante porque es muy bajo, pero decían, para aclarar un poco, que en esta oportunidad
se habían incorporado al padrón a todos los extranjeros. Los extranjeros hasta ahora, por ejemplo, no figuraban en un padrón aparte y si querían podían votar, Claro. y se tenía que inscribir en ese caso. Claro. Ahora los incorporaron a todos. No tienen obligación de votar para ellos, pero están en el padrón y fue lo que subió. Me decían que eso... si no hubiera estado ese factor de los extranjeros, por ejemplo, el presentismo, digamos, de la votación hubiera sido del 65%. Hubiera sido muy bajo, hubiera sido de lo más bajo, pero no hubiera sido tan terrible como lo que se vio. Sí, recordemos que un promedio histórico sería de entre el 70 y el 72%. Sí, claro. Estamos bastante por debajo de esa vara. Claro, siempre cuando suceden estas situaciones, las explicaciones son multicausales. Uno es el que vos recién bien citabas de los extranjeros que fueron incorporados al padrón, pero también el desdoblamiento electoral hizo su parte. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces las elecciones porteñas iban atadas o eran concurrentes a las nacionales. Y Claro, eso nunca fue como esta que una legislativa fuera separada. Separada y además con tantos meses de antelación. Ya veníamos como olfateando que había poco clima electoral y finalmente la votación, bueno, arrojó que nuestros prejuicios eran finalmente atinados. Pero bueno, un poco el diputado Gerardo Milman recoge esta preocupación sobre el poco interés de los ciudadanos en cumplir con su obligación de elegir a los representantes y por eso diseñó este proyecto que no busca anular el voto presencial, sino lo que busca es ampliar para promover la participación ciudadana, por ampliar los formatos a través de los cuales los ciudadanos pueden participar y elegir en las urnas a sus legítimos representantes, agregando más allá del voto presencial también la posibilidad de votar de forma remota a través de sistemas digitales y que también lo puedan hacer los argentinos que viven en el extranjero a través del voto postal, ¿no? Incluso las personas que viven en zonas geográficas alejadas de los centros de votación dentro del territorio también tendrían esta posibilidad. Bueno, este es un textual sobre el objetivo que tiene esta iniciativa de garantizar el derecho a votar para todos los ciudadanos, pero especialmente para aquellos que por razones de salud, residencia en el exterior o de cualquier otra índole, no puedan votar con el actual sistema presencial. Claro, esto apunta más que nada, ya lo dijimos, a los residentes en el extranjero, pero fundamentalmente a las personas que tienen movilidad reducida, ya sea por pertenecer a un segmento etario de personas mayores o por tener algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Bueno, son obviamente razones que justifican una iniciativa de estas características que ya tiene antecedentes concretos. El voto por correo ya se aplica en Alemania, Estados Unidos, Suiza y España. Y el e-voting se implementa en Estonia y en algunos estados específicos de Estados Unidos y de Canadá. En Estonia es interesante cómo se utiliza este procedimiento, ya que los ciudadanos de este país, que es un país báltico, ¿no? Nos parece una experiencia bastante exótica, pero es un país que se encuentra enfrente a Finlandia, enfrente a Helsinki y a pocos kilómetros de la frontera con Rusia. Allí los ciudadanos pueden votar con el documento electrónico que contiene un PIN secreto, que no se puede desencriptar, ¿no? Es un sistema encriptado y eso permite resguardar la identidad del votante y que puede ejercer su derecho a votar desde el total anonimato y que no se pueda rastrear la identidad del votante, ¿no? Un poco ese es el modelo en el cual se inspira Gerardo Milman para traerlo al territorio nacional. Esta iniciativa tiene una serie de beneficios, como por ejemplo la reducción del tiempo del comicio, porque claro, al haber una mayor cantidad, una proporción de votantes que lo hacen a través de estos sistemas digitales remotos, se desatura o se descomprimen las largas filas que suelen haber en algunos centros de votación de todo el país. También hay una mejora en términos de inclusión y de accesibilidad para personas con movilidad reducida, lo ya dicho. Y también el sistema remoto reemplaza parcialmente al voto presencial que viene asociado de todas las problemáticas vinculadas a trampas electorales como robo de boletas, rotura de boletas, adulteración gráfica de las boletas y también el famoso voto en cadena. Entonces, a grandes rasgos, esto
como decíamos, no viene a sustituir al voto presencial, sino a complementarlo para ampliar el derecho a la votación de todos los argentinos y argentinas. Está bueno. Sí. A mí me queda la duda de si cuando hablamos de voto por correo es para... Entiendo que es para los residentes en el exterior. Sí. Es un poco lo que habían implementado en tiempos de Cambiemos, que cuando vino Alberto, el gobierno de Alberto, ya nombramos muchas veces en este programa al de Alberto, y en esa administración se borró, se anuló esa cuestión, se intentó reflotar. En el Congreso no se alcanzó a hacer, pero era para que los residentes en el exterior pudieran mandar por correo. Sí. Ahora, la idea de Milman es que puedan los argentinos residentes en Argentina votar por correo también. Tendría que revisar un poco más a fondo el proyecto. Entiendo que la idea es restaurar ese mecanismo para que los argentinos que residen en el exterior puedan, puedan hacer uso de su derecho. Pero habría, porque estuve leyendo el texto y no se desprende de ahí que los argentinos que se encuentran dentro del territorio nacional también lo puedan hacer. Pero bueno, me queda esa tarea pendiente para la próxima. Voy a tratar de aclararte esa duda porque quedó ahí ese hueco, ¿no? Hay que preguntarle y una cosita que me olvidé, un ingrediente más, es que la idea de este sistema digital remoto sigue una serie de parámetros que tienen que ver con la seguridad criptográfica, para permitir para poder preservar el anonimato del voto y que no pueda haber una trazabilidad entre el voto con el votante, la autenticación biométrica del voto, ya sea a través de ese mecanismo o algún otro que sea válido, y una plataforma que sea auditable y verificable para que el voto pueda realizarse de una forma segura y transparente. Y lo que decíamos recién, bueno, la prohibición de la trazabilidad entre el voto y el votante. Así que con ese combo la idea es, bueno, reeditar o tratar de traer a la Argentina experiencias que fueron exitosas en otras latitudes, como el caso que te nombré recién de Estonia, y también se aplica en algunos estados puntuales de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Y vos mencionas Norteamérica y justamente decía que en Estados Unidos se vota por correo. Por ejemplo, en esta última elección, desde hace rato se vota así, pero me llamaba mucho la atención porque, bueno, lo contaba Germana Figueroa Casas, que había estado, fue como observadora ahí, y me contaba un poco lo que el sistema de votación, que tiene muchas similitudes, pero también es bien distinto en muchas otras cosas respecto de la Argentina. Y allá, por ejemplo, bueno, vos empezás a votar, podés votar por correo y podés votar, empieza creo que 2 semanas antes de la elección empiezan a mandar por correo el voto, así que se empiezan a acumular, no sé si se empieza a hacer el conteo, supongo que no se hace ese conteo, pero bueno, es una manera de hacerlo. Veremos si se aplica en nuestro país. Gracias, Eva. No, muchas gracias a vos, José. Nos vemos la próxima. El miércoles seguramente. Con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora en la continuidad informativa de DTV los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Será hasta mañana. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Sabés qué bloques renuevan bancas?